Días, mis hermanos. Dios les guarde, les bendiga. Y buenos días igualmente a las personas que están conectadas. Quizás que escuchen más adelante este mensaje, la predicación de la palabra, la enseñanza. Dios tiene algo importante, trascendental para su vida. Hoy estamos recordando, rememorando, ¿qué? La resurrección. ¿De quién? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo el Evangelio. ¿Listo? Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Padre, Padre Celestial, solo tú, Señor, eres digno de adoración, honra y gloria, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad, bendito Padre, que nos permite, Dios de la gloria, reunirnos como iglesia para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Y recordar una vez más, Señor, en esta santa convocación, lo maravilloso, la paz y la esperanza que trae la resurrección de nuestro divino Salvador, quien no quedó en la tumba, sino que venció la muerte. Y por medio de eso nos ha justificado delante de ti. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre maravilloso, que a través de tu Santo Espíritu tome el control absoluto y total de este tiempo. La vida de mis hermanos y hermanas, personas que están conectadas, que están presentes, que no conocen de ti, Señor, que sea la oportunidad para que tengan e inicien una relación íntima contigo. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos, les voy a pedir un favor, Pastor López o Héctor, allá a su lado izquierdo, mi hermano Santiago, ¿listo? Este grupo se va a poner de pie y van a trabajar con el hermano Santiago, ya les vamos a decir qué es, y los de este lado acá. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Primero vamos a nombrar un representante de ese grupo. Vamos a analizar lo que está escrito ahí. Lo que está escrito ahí. Ellos también. Sí, claro. Dos grupos nada más. Y ellos tienen unas directrices para ver qué es lo que está escrito ahí. ¿Cuál es nuestro, pongan atención por favor, cuál es nuestro pensamiento acerca de lo que está escrito? Y al final vamos a socializarlo de los dos grupos. ¿Listo? Contamos con eso para 15 minutos como máximo, 2 para exponer al final. ¿Listo? A sus marcas. Vamos, mis hermanitos, allá.
Representantes, a la izquierda, a la derecha. A la izquierda, a la derecha. ¿Quién es el representante allí? ¿Cómo se llama, hermana? ¿Cómo se llama su merced? Es que no le escuchan en la otra sede. Alejandra. Gracias, mi hermana. ¿Y allí? Valentina. Valentina. Bueno, mano a mano. Vamos a escuchar a Valentina al grupo de a la derecha. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, concluimos que esta es una oración que no tiene sustento bíblico, no tiene reverencia al Señor y está presentando un falso evangelio que está más centrado en el hombre que verdaderamente en la gloria del Señor. Y es un evangelio que está presentando para buscar como la realización personal. Y pues nosotros no presentamos eso a las personas, que sean realizadas personalmente, sino que sean reconciliadas con el Señor. También hablamos de que no se pide disculpas por el pecado, sino pedimos perdón al Señor por nuestro pecado. Acá está prometiendo que va a tener también una sensación de satisfacción, va a estar satisfecha la persona, pero el Señor nos dijo que aún seguiríamos teniendo aflicciones, entonces está centrado en cómo satisfacer esa necesidad externa en la persona, pero no ir profundamente como a la convicción y al corazón pues, de Listo, la persona. mi hermana derecha. Gracias. Hermana izquierda. Bueno, aquí encontramos que esto tampoco es una correcta presentación del Evangelio. Encontramos que es una mezcla con muchas cosas terrenales, donde se pone al hombre y a sus sueños como prioridad, el yo, la autoestima, la realización, pone pedir disculpas en lugar del arrepentimiento, no presenta el Evangelio de una manera correcta y contundente, y pone al Evangelio como para una sanación personal y para una vida victoriosa, como una opción más también, porque ya ha intentado todo, pero ahora intente esto. No pone el Evangelio como el centro, sino como la realización del hombre es el centro en lo que nos está diciendo. No pone a Cristo tampoco como Señor, no expone el pecado abiertamente. Presenta el pecado de una forma muy liviana. Entonces creeríamos que ahí debería ser correcto presentar el pecado correctamente. Listo, hasta ahí. Soluciones. Es ya es solución. Muy bien, ¿estamos de acuerdo que este es un falso evangelio? ¿Es un falso evangelio? ¿Cómo lo podríamos llamar ese tipo de falso evangelio? ¿Cómo lo podríamos llamar referente al propio evangelio? Humanismo es una forma, psicología es otra forma, están enfocados en el hombre, ¿no? Esto nosotros lo vemos y es el tema que vamos a tratar, ataques al evangelio, ataque sutil del evangelio. Digamos que esa es una de las partes, pero lo que queremos mirar hoy, los ataques que está sufriendo el evangelio. Ese es uno donde está apelando a las necesidades y a sus deseos. Solamente quiere eso. Ustedes lo han dicho. O sea, avanzaron mucho en lo que vamos a adelantar hoy. Demasiado. Casi que la clase está terminada. Pero bueno, vamos. Muchas gracias. Ustedes son buenas personas, Tintín. Pero vamos a mirar qué pasó. Por favor, nos vamos sentando. Gracias. Gracias. Nos sentamos rápidamente en silencio. Y voy a hacer una pregunta. Aquel que tenga la respuesta, por favor, levanta su mano y nos dice, ¿alguien conoce algo de Jonathan Edwards? ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie conoce a Jonathan Edwards? Allí hay un semáforo, allí mi hermano. Pues no conozco mucho, pero sé que tiene no sé si Fermón o libro muy famoso que es Pecadores en las manos de un Dios airado. O sea que ¿quién es? ¿Es un qué? ¿Qué es mi hermana Luz Marina? Gracias por el micrófono. Gracias. Luz Marina. Luz Marina. Hermana Luz Marina.
Era un pastor norteamericano y misionero que fue invitado a instalar el Congreso norteamericano y expuso el sermón Pecadores en manos de un Dios furioso. O sea, es un representante del Evangelio, ¿cierto? Del propio Evangelio. Mi hermano Daniel les va a contar de Jonathan Edwards, pero no ese Jonathan Edwards, otro. Listo, mi hermano. Les voy a compartir, buenos días mis hermanos, les voy a compartir el testimonio de este varón. El ataque satánico del Evangelio por Michael Penfold. El reverendo Andrés Edwards estaba lleno de gozo cuando en un campamento para jóvenes en Devon, Inglaterra, en 1972, su lloroso hijo de 6 años, Jonathan, pidió a Jesús entrar en su corazón. 20 años más tarde, el joven Edwards ya era un campeón internacional y hasta mundial en el salto triple, y desplegaba su cristiandad donde quiera. Tales eran sus convicciones acerca de no competir en el Día del Señor que en 1991 él se retiró del campeonato mundial en Tokio. Cuando el multigalardonado Edwards se jubiló del deporte profesional en 2003, ya era uno de los más prominentes cristianos renacidos en Gran Bretaña. Fue contratado como actor principal en un documental de televisión sobre la vida del apóstol Pablo y también para un papel en la producción dominical más importante en la BBC Songs of Praise, Cantos de Alabanza. Era una figura heroica, evangélica que todo cristiano podía admirar. Entonces cayó la bomba. ¿Sabemos quién es él? Su vida dedicada al Evangelio. Tanto que va a competir en unos Juegos Mundiales y como cae un domingo, él como buen cristiano, dice yo no. ¿Pero qué pasó? Bueno, mis hermanos, necesito que me ayuden a buscar por favor 3 versículos. Alguien que me ayude con 1 de Juan 1:6. Michael, por favor. Juan 8:31. San Juan 8:31, hermana Lucy. Y Santiago 2:14 y 26, hermana Miriam. Gracias. Entonces voy a continuar y ahorita cuando mencione los versículos, por favor, lo pueden leer. Continuamos. En una entrevista con The London Times, el 27 de junio de 2007, Edwards anunció que todo había sido un gran error, que su conversión no había sido más que un autoengaño, que su sensación interna de la presencia de Dios era ficticia, que la Biblia no era literalmente verídica y que habiéndose despedido de su deporte como un evangélico de pura cepa, él era ahora un ateo. ¿Qué pasó? ¿Es esto un caso aislado? Creemos que no. Esto y otros escenarios similares, aunque menos dramáticos, se presentan decenas de miles de veces cada año en el mundo, cuando multitudes de adolescentes y adultos abandonan la fe de su niñez y se van al mundo. Quizás, entonces, sea sencillamente resultado de nuestra cultura cada vez más pecaminosa y opresiva, que produce más y más cristianos desobedientes, e incumplimos donde hay desobediencia continua, habitual, y adrede a la palabra de Dios, no puede existir confianza de la salvación, dice la Biblia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 de Juan 1:6. ¿Quién lo tiene? Yo. Dice la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. También dijo el Señor Jesús en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La raíz del problema detrás del fenómeno Edwards es que Satanás ha corrompido tan exitosa y sutilmente el mensaje del evangelio bíblico que impide producir conversiones legítimas y duraderas.
Seamos claros, sinceros. El error en la evangelización hoy en día es que con su apatía hacia la sana doctrina, su compromiso con el mundo y en general su falta de seriedad en las cosas espirituales produce una gran cantidad de adeptos que sencillamente no son salvos. Son producto de un evangelio falsificado, distorsionado y dañado. Posiblemente hayan sido engañados a pensar que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero claramente sus vidas manifiestan que lo han rechazado como su Señor. Dicen, pero no hacen. Contrario a lo que la Biblia advierte, que aun cuando un hombre dijere que tiene fe, su fe es vana, si él no tiene obras. Santiago 2:14 y 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Brinca el 26, por favor, mi hermana. ¿Cómo? Ve hasta el Brinca el 26. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Listo. Vimos acá una persona que aparentemente fue testimonio para él, pero un día se le acabó la gasolina, dejó esas cosas y se declaró ateo. Y ese no es un problema de antes, es un problema que ha transcurrido a través de toda la historia y hoy estamos viendo más. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que realmente es enemigo o ataca al evangelio? Satanás. Y él usa sus títeres, usa sus personas, lo llamamos títeres, porque hacen caso de lo que él les dice. Siempre en la historia hemos visto cómo el evangelio ha sido rechazado y el evangelio es Cristo. Entonces, lo que hoy queremos mirar rápidamente es eso que ustedes visualizaron ahí, entendieron y comprendieron, que estamos bombardeados por Satanás. Hay una multiplicidad, muchos ataques al evangelio. Y solamente hoy vamos a tratar 4. De la cantidad que hay, solamente Dios sabe cuántos amenazas y ataques hay. Ustedes ya los tocaban, por eso les decía, ya nos quedamos sin decir nada. ¿No? Pero tengamos en cuenta, mis hermanos, aún siendo creyentes, tenemos que saber, entender y comprender y aceptar que hay un enemigo. Y es un enemigo espiritual que quiere destruir su alma, su cuerpo y su espíritu. Aún dentro de los mismos recintos sagrados como la iglesia. Nosotros somos producto del evangelio que se ha predicado. Tenemos que darnos cuenta que Satanás es muy estratégico y va a dar es donde quiere que demos. En el Edén pasó eso, satisfacer los deseos, las necesidades, lo que el ojo ve. Por eso vemos en ese tipo de oración, evangelio, como lo queramos llamar, que está centrado en el hombre. El eje central en el mundo hoy es el hombre. Todo gira alrededor del hombre. Mis necesidades, mis deseos, mis caprichos, lo que yo quiero. Y pataleamos como niños pequeños cuando no tenemos las cosas. Pero entonces hay unas personas organizadas por Satanás que se aprovechan de eso y traen ese tipo de evangelios. Y tenemos que tener mucho cuidado. La palabra nos recuerda que aquel que se crea firme, cuide de no caerse. Podemos caer en esa tentación. Estando aquí, no sé dónde terminar. Vamos a mirar 4 tipos de ataque que a nuestra consideración, dentro de los muchos, son importantes. ¿Y el primero cuál es, mi hermano? El rechazo del pecado. ¿Cuál es la necesidad primordial del ser humano? ¿Quién levanta la mano? La necesidad primordial del ser humano. ¿Alguien, por favor? Escucho murmullos, pero no una participación clara. La primera necesidad del ser humano es reconciliarse con Dios. ¿Y por qué necesita reconciliarse?
Porque estamos enemistados con Dios. Dios está enemistado con nosotros por causa de nuestro pecado. Por causa del pecado. Romanos 3:23 enfatiza claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, expulsados de la gloria de Dios. Ese es lo que nos condena al ser humano, lo que nos aleja a nosotros de Dios. Pero hoy quiero que enfaticemos en tres aspectos. Una, no sé si recordamos, con Pastor hemos estado aprendiendo algo. El pecado que cometió el hombre en el jardín del Edén, ¿cuál fue? No sé si Santi me puedas ayudar. ¿El hermano Santiago? Desconocer la bondad de Dios. Desconocer de la bondad de Dios. Porque el hombre y la mujer se dejaron seducir por la serpiente y escucharon más bonito el discurso de la serpiente que lo que Dios les había dicho. Dios les dijo: no coman del fruto, porque el día que coman de él ciertamente van a morir. Pero el hombre y la mujer desconfiaron de la bondad del Señor y se olvidaron de la palabra de Dios y decidieron seguir sus corazones y seguir lo que este tentador les estaba ofreciendo. Pero hoy en día nos pasa lo mismo. El Señor nos manda a nosotros a ir a ser discípulos, a ir y predicar del Evangelio, a poder anunciar las buenas nuevas con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra voz, ir y predicar a todos los lugares: arrepiéntanse. Pero ¿qué pasa? ¿Somos fieles en predicar día a día el arrepentimiento? No. ¿Por qué creen que es uno de esos factores? Y es: desconfiamos de la bondad del Señor, porque tenemos temor. Decimos: me van a rechazar, se van a burlar de mí, se me va a olvidar lo que tengo que decir, no sé qué pregunta seguir haciéndole. Si me dice un argumento que no sepa responder, me va a ganar. Pero Jesús, ¿qué dijo? Vayan delante de los reyes, delante de los principales. ¿Quién es quien les va a dar las palabras? El Espíritu Santo es quien nos va a dirigir para poder compartir del Evangelio. Nosotros no somos el Salvador, y a veces nos cuesta mucho también reconocer eso, y intentamos convencer a una persona por nuestras fuerzas, pero olvidamos que el que convence el corazón, ¿quién es? El Señor. Entonces, algo que también nos pasa y es: desconfiamos de la bondad del Señor al momento de compartir del Evangelio, porque confiamos más en nosotros mismos, en nuestras capacidades, que verdaderamente en el Evangelio y en el poder de Dios. Ahora quiero hablar de dos puntos, que son dos extremos. ¿Los extremos son buenos o malos? Malos. Hay un extremo que Jesús también los confrontó con dureza. Y les dijo a los fariseos: hipócritas, ustedes están tratando de guiar a un pueblo que está ciego, pero ustedes mismos están ciegos. ¿Cuál era el pecado que ellos tenían, los fariseos? El legalismo. Confiaban en sus obras, confiaban en sus filacterias, en todo lo que se ponían, en todo lo que hacían, todo lo que daban. Confiaban en sí mismos, en sus propias obras, pero no confiaban realmente en Dios. El legalismo es un extremo. ¿Y el otro extremo cuál es? El libertinaje, ser permisivos con el pecado. Y a veces jugamos de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque a veces confiamos hoy voy a hacer mi devocional a las 5 de la mañana, después voy a orar y yo sé que este día Dios sí me tiene que bendecir porque sí hice lo que me tocaba. Pero no podemos torcer el brazo a Dios por hacer lo que nos corresponde, buscar de su voluntad y esperar que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. También ahí vemos el egoísmo. Pero vemos que algo pasó. Pablo también predicó acerca de eso. ¿Qué les dijo a la iglesia de Galacia, en Gálatas? Estoy entristecido, tengo dolores de parto porque ustedes se han alejado tan rápido del verdadero evangelio. Están predicando: es necesario que se circunciden, es necesario que guarden la ley para ser salvos. Están predicando un evangelio falso. A veces nos pasa eso también al predicar. Enfatizamos más en las obras y decimos: pero tienes que arrepentirte, y si tu vida, si tú no cambias,
Pero ¿en qué debemos enfatizar? En el Evangelio. Y aún cuando estamos viviendo una vida llena de libertinaje, ¿qué pasa? Estamos teniendo en poco el Evangelio también. El sacrificio que Cristo hizo al morir en la cruz, ¿fue barato? ¿Le podemos poner un precio mínimo? No le podemos calcular el amor de Dios. Romanos también nos dice cuán grande, cuán inmenso, cuán profundo es el amor de Dios. Pero a veces nosotros, en nuestra forma de vivir, que es el testimonio que le estamos dando al mundo hoy en día, si nosotros salimos a las calles y decimos, no, yo no creo en los cristianos. Los cristianos, pues con el testimonio que han dado, han dejado pues ya una marca, y lastimosamente a nosotros nos tildan también así, que son ladrones, que son un circo, que tratan de llamar la atención. ¿Pero por qué? Y es porque hemos dejado de predicar verdaderamente el Evangelio, confrontando el pecado, confrontándonos a nosotros con el pecado de no ser legalistas, no ser libertinos hacia el pecado y también no desconfiar de la bondad del Señor. El pecado es un problema, el pecado es un ataque, el pecado es una barrera. El mundo dice que no hay pecado, tanto que llegan a creer y dicen cómo ese Dios amoroso nos puede castigar. No, Dios es amor. Y se enranchan en eso. Pero con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de actitudes lo que están es rechazando, desconociendo que Dios está airado. Y la Biblia está llena de muchos espacios donde habla de la ira de Dios. El mundo nos quiere decir, nos está vendiendo que Dios no está airado, porque Dios es un Dios de amor. Cuando nosotros leemos Isaías 24, y se lo dejo como tarea, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, los habitantes. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Ese es el juicio que tiene Dios para el pecado. Pero la gente cree que no, que la ira de Dios no. ¿Pero por qué hay una ira de Dios? Porque Él es santo. Santo. Y cada pecado que comete el ser humano que viola sus mandamientos, Él tiene todo el derecho de estar enojado con la población. Romanos 2:4 nos habla de eso rápidamente, si alguien me lo regala. Está hablando exactamente de eso que sucede. Pablo está denunciando. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien que llegó? Lo leo. ¿Listo? Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ellos están ignorando, a consecuencia de decir que Dios no está airado, que su paciencia, su misericordia, su benignidad y su longanimidad única y exclusivamente está buscando que se arrepienta. Es eso lo que detiene que la ira de Dios llegue sobre nuestras vidas, sobre la vida del pecado, sobre la vida del hombre que es pecador, pero que con sus obras, con su pensamiento, con sus artimañas que le ha creído a Satanás, dice: ni hay pecado, ni Dios está airado. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. No va a pasar nada. Comamos y bebamos porque mañana moriremos si no sigue. No va a pasar nada. Entonces es bien importante que nosotros, cuando llevemos el Evangelio, podamos tocar ese tema importante, el pecado. Porque si no se toca el pecado, pues la persona va a seguir con ese tipo de Evangelio. Estoy bien y yo me merezco todo. El mundo y muchos púlpitos rechazan que Dios está airado. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Dios está airado. Dios está airado. Quiero que rápidamente, Juan 3:36 y Romanos 1:18 para cortar tiempo. Juan 3:36 y Romanos 1:18.
Romanos 1:18 Sí, señor. dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo. O sea, no es una cuestión pasajera. Dios está airado por el pecado de la humanidad. Y en su misericordia, en su benignidad, en su longanimidad, simplemente está dando oportunidad de que el hombre se arrepienta. Y Juan 3:36, palabras del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Quién? ¿Sí? O rechaza, o se condena y va a ver los estragos de la ira del Señor. Así de sencillo. O predicamos el evangelio para que se arrepienta, o lo acepta, o está bajo la ira de Dios. Dos elementos importantes. El pecado, que el mundo lo quiere rechazar, lo saca de contexto. Creo que esa es la experiencia que tenemos cuando vamos a llevar el evangelio. No saben qué es pecado. Creen que lo que están haciendo está bien, porque la cultura no lo dice. Igualmente, si no hay pecado, pues la ira de Dios no existe. Y Dios es un Dios bonachón. Un hermano que por favor me ayude con Hechos 4:12, por favor. Ya ahorita le doy paso. Y otro con Hebreos 12:28 y 29. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Hebreos 12:28 y 29. Por acá Valentina, creo. ¿No? Voces nuevas. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. No sé a cuántos de ustedes les pasó el día de ayer que fuimos a evangelizar o cuando hemos compartido el evangelio, que escuchamos otras doctrinas donde vemos que ellos aparentemente hablan de un mismo Dios, pero no es el mismo Dios de la Biblia. Ayer, de hecho, con Michael nos encontramos un personaje donde estaba hablando acerca del Cordero, pero no era el Cordero de la Biblia. Estaba hablando acerca de Dios y de la Biblia, pero no era la misma palabra. Estaban añadiendo palabras a la Escritura que no pertenecen a la palabra de Dios. Y están tergiversando toda la verdad, mostrando, mira, tú puedes tener otro camino y no es tan difícil como lo dicen los cristianos. O tú puedes creer en Alá, en Buda, en la Virgen María, y eso también te va a llevar al cielo, eso también te va a llevar a Dios. Este punto se llama ¿todos los caminos conducen a Dios? ¿Todos los caminos nos conducen a Roma? No. Bueno, a Roma sí, pero a Dios no. Algo aquí también que vemos en tres categorías. Ayer también junto con el hermano Raúl veíamos otro personaje donde su confianza, su plena convicción estaba en su entendimiento, en su conocimiento, en la ciencia, en la filosofía, en el pensamiento humanismo. Y vemos acá, ustedes decían, en este tipo de discurso también podemos ver un poco de humanismo. Necesitamos prepararnos. Ayer encontramos mucha oposición de parte de muchas personas, católicos, ateos, que su ídolo más grande es el comunismo, y todos dicen, sí, yo voy a ir al cielo, yo soy buena persona. Pero vemos que nosotros ya sabemos la verdad, y cuando vemos cómo están ellos, tienen un velo en sus ojos, están cegados, porque creyendo que van al cielo, van directamente al infierno, porque no todos los caminos conducen a Dios. Un hermano que por favor me ayude con Jeremías 9:23 y 24. ¿Alguno? Si puede alzar la mano, por favor, para que los patinadores vayan. ¿Listo? Yasmín, gracias. ¿Me recuerdas el capítulo, perdón? Jeremías 9:23 y 24.
Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El conocimiento, el saberse la ley, el leerse toda la Torá, el sabérselo de memoria, a los fariseos no les servía de nada. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. La religión no nos va a llevar a nada, ni el conocimiento. Un hermano que por favor me ayude con Salmos, capítulo 115, del 4 al 8, por favor. Salmos 115, del 4 al 8, mi hermana Luz Marina, gracias. Y otro rápidamente, Salmos 53, del 1 al 4. Salmos 115 del 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Lo veíamos con Elías, ¿no? Los profetas de Baal, los sacerdotes, juraban que Baal les iba a contestar, se flagelaban, adoraban a ese dios falso, que era una estatua, y estaban perdidos, finalmente murieron sin una esperanza. Ahora sí, Salmos 53, por favor, del 1 al 4. Dice así. Lo tenía Doris García, perdón. Perdón, David, gracias. ¿Qué versículo? Salmos 53, del 1 al 4. La palabra dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay aún uno. Hoy en día la moda es decir yo soy ateo, yo no creo en Dios. Ser un profesor de la Nacional, de cualquier universidad y influenciar a mis estudiantes no crean en Dios. Podemos ver películas, artículos, documentales, libros, donde las personas se enfocan, dedican su vida completa a que las personas no crean en Dios. Pero ¿quién es quien participa por detrás de todos ellos? El enemigo, como decía mi hermano Raúl, son sus títeres. Ellos hacen solamente lo que el enemigo los manda. Y está tratando de dividir, destruir, matar. Y vemos cómo lo ha logrado por mucho tiempo. Pero sabemos que hay una esperanza. A pesar de la maldad del mundo, en Apocalipsis nos dice, el Cordero de Dios va a recibir la honra y la gloria. Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que el Señor es nuestro Dios. Pecado, no hay pecado, no hay ira, entonces cualquier camino me sirve. Y por eso llegamos a ese tipo de evangelio, si se puede llamar evangelio, más bien pseudoevangelio, donde el mensaje principal está en el hombre. Dios quiere bendecirte, no importa cuán codicioso sea, pero Dios quiere darte lo que quieras, lo que necesitas. Y eso es una puerta muy chévere, porque el corazón del hombre cada día se engruesa más, cada día su conciencia se cauteriza y lo único que quiere es para mí. Mateo 6:25, ¿qué nos recuerda? Dice, por tanto os digo palabras del Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habréis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero ¿qué es lo que predican, si se puede llamar predicación, en este tipo de evangelios? Prosperidad, sanidad, tranquilidad, paz y gozo, porque eres el hijo del rey. Tienes derecho a todo, sin importar cuán codicioso sea tu corazón y menos su santidad delante del Señor.
Esto es lo que nosotros llamamos, comprendemos, entendemos y aceptamos que es el mensaje de la prosperidad, donde la persona, el ser humano es lo principal. Pero a raíz de eso, ellos también se están enriqueciendo, porque juegan, manipulan con las necesidades de aquellos que llegan por ignorancia, mal evangelizados, mal encaminados, pero llegan a estos sitios. Y eso es un gancho importante. ¿A quién no le gusta decirle que va a ser prosperado? Que todo lo que necesites, ven a Cristo y haz una decisión. Y era lo que veíamos allí. Miremos que también Satanás utiliza dos flancos para desacreditar el evangelio. Primero, el mensaje. ¿Qué es lo que se dice? Y ahora también, ¿cómo se dice? Si uno mira el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habló del evangelio. Lo habló. Juan el Bautista lo predicó hablando. Pablo y Pedro lo predican hablando. Algo que se ha metido sutilmente es la música, las coreografías, todo lo que se llama eso que dice que son adiciones al evangelio para estar con la cultura, no contra cultura, sino para que nos ganemos eso. Y ese es un peligro. Sutilmente ha llegado a la iglesia. Dramas, escenografía, y quizás hay personas que lloran, se quebrantan, pero es por dos actores que están trabajando ahí al frente de él. ¿Qué es lo que pasa en las novelas? Bueno, los que ven novelas. No piensan y quedan cauterizados por eso y lloran. Pero no ha pasado nada porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante, no ha sido predicada cara a cara. Mis hermanos, el evangelio se debe predicar voz a voz. Dice Romanos, ¿quién escuchará si no hay quien les predique? ¿Quién vaya? ¿Quién se lo diga? Pero la misma tecnología, los mismos adelantos, toda esta cantidad con la que hablábamos ayer también, cómo va variando no solamente el evangelio, sino nuestras necesidades. Mis hermanos, solamente hemos visto cuatro. Son muchas, pero creemos que estas son importantes. Desconocer el pecado. Tengamos en cuenta eso. Tenemos que atacar el pecado. La ira de Dios, no, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumador, es lo que dice Hebreos. Y Dios sí quiere que tú seas feliz, con lo poco o mucho que tengas, pero necesita una relación personal con Cristo. Sigamos reflexionando en esto, mis hermanos, y si hay preguntas, por favor, recuerden que hay un espacio para colocar preguntas y que el miércoles el Señor nos permita poderla contestar si podemos, o si no, llamamos a un pastor. Oremos, mi hermano. Oremos. Gracias. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque eres tú quien nos retas, nos animas, nos confrontas a vivir de una manera santa, de vivir de una manera piadosa, a prepararnos a usar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener ese discernimiento, la sabiduría, a disponer nuestro corazón y prepararnos para la guerra, Señor, que enfrentamos en este mundo espiritual. Sabemos que tú eres soberano, que tú eres Dios y que necesitamos, Señor, estar listos para enfrentar cualquier ataque que el enemigo quiera presentarnos. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros hasta el fin y anhelamos tu venida, Padre. Anhelamos que hagas justicia y juicio. Pero gracias porque tú eres un Dios misericordioso que salvas a millares y tienes misericordia de millares. Pero ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a tu llamado, a ser fieles a ti y a poder ser luz, Señor, en este mundo lleno de tinieblas, por favor. Gracias, Señor, por la iglesia, por tu iglesia. Te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, que aún no han entregado su vida, su corazón a ti. Que seas tú, por favor, abriendo sus ojos, su entendimiento, su corazón, para que el evangelio, la luz del evangelio y el poder de Cristo pueda salvar a aquellas personas, Señor. Puede que sea nuestra familia, amigos que nos acompañen. Por favor, Señor, que tu evangelio sea lo que más anhelemos, más deseemos y lo que nos anime y nos aliente a perseverar. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre. Amén.